Bienvenidos a Granada Entre Libros, el programa dedicado a la literatura aquí en Onda Luz Televisión, donde una semana más descubrimos a los autores que acaban de sacar libro. En este caso tenemos a un novelista granadino, él es Eduardo Valero. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, Otro día es hoy es tu primera novela. Yo sé que este libro surge de un trabajo de clase de tu hija. Cuéntanos cómo ocurrió eso. Pues un buen día mi hija mayor me dice que necesita un texto inédito que tenga más de 25.000 palabras para trabajar sobre él en una asignatura de la universidad y me propone que lo que hoy es Otro día es hoy, que al principio era un relato corto, que lo desarrolle y tal para que ella pueda trabajar sobre él, y a partir de ahí es digamos la raíz del libro. O sea, esto surge de un relato. Sí, esto es un relato corto, como digo, que poco a poco he ido desarrollando hasta que ha surgido lo que tenemos aquí. Hasta que se ha extendido el relato. Se ha extendido. Empezó no tenía ni 2.000 palabras y acabó con más de 40.000 palabras. O sea, fue poco a poco creciendo. Fue creciendo y cogió su camino. Sí. Se trata de tu primera novela. Es una novela coral ambientada en un lugar indeterminado de África, con ciertos pasajes descriptivos de gran lirismo. Es un reto complicado para una primera novela, ¿no? Quizá. Me refiero a estás describiendo un sitio que no conoces, en fin, una obra coral que no es un protagonista, en fin, la estructura no es sencilla. Sí. Incluso digamos, la forma tan metafórica en la que yo me decidí a escribir este texto. Realmente no es que no sea un reto fácil, sino que es un reto que me ha costado cierto tiempo poder desarrollar, porque me tuve que documentar bastante, no he estado en África, y aparte de eso elegí una forma de escritura que me apetecía mucho en ese momento. Yo quería que los elementos naturales fuesen pues, tan protagonistas como las personas. A lo mejor no quería describir cómo se siente un árbol, pero sí quería que el árbol fuera protagonista en ese momento, por ejemplo, ¿no? Hablando del árbol, tiene en la portada, ¿no?, un bonsái, el pelo de él forma un bonsái, perdón, un baobab, que es un detalle precioso, porque es también el baobab es protagonista, ¿no? Sí, baobab, el río, un poco los elementos naturales que están, digamos, me apetecía mucho hacer una especie de argamasa entre los personajes y los elementos naturales con los que construir la historia. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribirla? Pues fácilmente 9 meses, 9 o 10 meses, por lo menos. Bueno, no es tanto, has estado muchas horas. He estado quitándole horas de sueño. Antes le quitaba horas de sueño, o sea, me quitaba horas de sueño para leer y últimamente para leer o para escribir, porque con el trabajo y eso no tenemos otro remedio. Cuando hay que combinar. ¿Qué importancia tiene en tu estilo haber pasado por talleres de escritura? Como por ejemplo, yo sé que has estado trabajando con Clara Peñalver. ¿Ha influido en tu estilo? Sí, ha influido mucho. Llegó un momento en el que yo, bueno, a mí siempre me había gustado escribir, pero escribía básicamente relatos cortos. Llegó un momento en el que me sentía con ganas de adquirir, digamos, nuevas herramientas con las que escribir, ¿no? También por diversión, porque cuando uno lleva mucho tiempo escribiendo de la misma forma, llega un punto en el que le apetece empaparse de otras cosas, de otros escritores y tal. Entonces, claro, el curso con Clara Peñalver me ayudó mucho en cuanto, por ejemplo, al desarrollo de los personajes no fuesen planos, o que no hablaran todos igual durante el transcurso de la historia, en fin, todo ese tipo de cosas, y luego también a enfrentarme a una hoja en blanco. Me dio varias pautas, varias formas que, oye, la verdad que luego a la hora de la verdad ayudan mucho y funcionan. Con esas herramientas estuve en un periodo, digamos, de prueba, en la que me divertía más escribiendo, y yo creo que todo eso ha ayudado mucho a la finalización de la novela, sí.
Hay que divertirse, ¿no? Escribiendo hay que Claro, disfrutar. hay que disfrutar, sí. Bueno, aparte de haber trabajado en talleres de escritura, tú formas parte del Club de Lectura de Las Gavias. ¿Han influido también todas esas lecturas, ese trabajo de análisis que hacéis, me imagino, en el club? Por supuesto, se lo recomiendo a todo el mundo. El tema del Club de Lectores enriquece muchísimo, porque, lo primero, hay un detalle, y es que uno lee libros que por tu propio pie no cogerías. O sea, a todos nos toca coger un libro y en ese momento casi no te apetece, pero después descubres libros que son muy interesantes, y después, a la hora de la reunión, cuando nos juntamos, es asombroso cómo cada uno tiene un punto de vista distinto del mismo libro, o cómo aporta detalles que a ti te habían pasado por alto y tal. Entonces eso enriquece mucho, y también te hace poner como una especie de listón o un baremo de lo que le gusta a la gente y lo que no, de lo que aburre. Entonces eso a mí también me ha ayudado mucho como lector y como escritor. ¿Cuántas veces os reunís? ¿Una vez a la semana? Nos reunimos un par de veces al mes, digamos. Una vez recogemos el libro, echamos un rato de cháchara, de charla, y depende de las páginas que tenga el libro, quedamos un par de semanas después para hablar sobre la mitad si es muy largo, o la novela entera si es más corta, y ya es cuando hablamos del libro. Pues aprovechamos para recomendar a los granadinos que en casi todas las bibliotecas tanto de la capital como de los pueblos de la provincia hay club de lectura. Lo suelen llevar los bibliotecarios con un amor increíble por la literatura, y lo recomendamos porque, como bien dice Eduardo, es otra forma de acercarse a la literatura. Muchas veces la gente no sabe, dice, ¿qué leo?, ¿no? Y te acercas también al librero y le preguntas, pero en este caso, además, una lectura compartida que yo creo que es una intimidad también con el libro muy agradable, ¿no?, poder compartirla. Describes una sociedad bastante dura. ¿Tú crees que el mundo es tan implacable como el que muestras en la novela? Yo diría que sí, lamentablemente sí, y más esta novela está ambientada, digamos, aunque yo no dato ninguna fecha en la historia, pero está ambientada como a principios del siglo pasado, un poco después de abolir la esclavitud, y ambientada en África. Pues si África hoy en día, por desgracia, es dura, me imagino que la África de aquella época no debería ser muy, muy agradable. Es verdad que tampoco me he querido basar solamente en la tragedia, he intentado también que haya cosas bonitas dentro de la historia, pero cuando yo me intentaba transportar a las vivencias de la gente en aquella época en África, lo que me salía era esto, algo, digamos, crudo, visceral, es lo que me ha salido. Bueno, Otro día es hoy tiene un final abierto. ¿Tú tienes previsto escribir una continuación, una segunda parte? ¿Qué te dicen los lectores? Porque bueno, hace poquito más de un mes que ha salido el libro, pero imagino que ya estás teniendo las primeras impresiones. Pues la verdad que estoy contentísimo con la reacción de la gente. Precisamente en el Club de Lectores tenemos un grupo de WhatsApp, y es muy bonito despertarse por la mañana y encontrarse con comentarios sobre alguna página o algún pasaje o algún párrafo. Comentarios ya lo he terminado de leer, me gusta muchísimo. En cuanto a si termino si haría una segunda parte de esto, la verdad es que me apetece bastante, porque esta forma de tratar la naturaleza, el interior de los personajes, esta especie de juego con mucha descripción, me apetece mucho, me gusta, me lo he pasado bien haciéndolo, y entonces la verdad es que es muy posible que me anime con una segunda parte, sí. Bueno, estupendo. Léenos un fragmento para que por favor podamos escuchar de tu voz. Muy bien. ¿Cómo es tu prosa? Voy a leer la primera página. La primera página, sí. Siempre decimos que la primera página, ¿no?, es la más importante porque es la que puede hacer que enganche o no al lector. A ver, el pequeño Demba corría a través de un sendero de tierra. Un niño contra el tiempo, un camino a seguir y un deseo ciego de avanzar. No había cielo ni paisaje,
No existía el horizonte ni tampoco el matiz rojo enfrentado con el brillo acuoso del río que le acompañaba sin hacerse notar, siempre a su izquierda, supurando una brisa leve y fresca que tampoco era brisa. Ni siquiera las acacias que impregnaban la sabana arbórea con un olor denso y dulzón, olían para él. Superar los 2 o 3 metros siguientes era lo único que le importaba, y lo hacía con el ímpetu forzado de quien tiene una pesada responsabilidad con la vida. Los jilgueros no cantaban aquella tarde. No había más sonido que el de sus pisadas en la arena y el de su propia respiración, ligados en una cadencia rítmica que rugía con desesperado arrojo. Un redoble excitado de tambores atonales, un retumbar furioso en el pecho y en las sienes, una canción desafinada. Sus pies descalzos dejaban marcas tenues sobre la arena inmaculada, corcheas negras dibujadas en un pentagrama de tierra que se le antojaba infinito. Me encantan las imágenes, las metáforas, como decíamos, ¿no? Las corcheas negras. Bueno, que no es fácil hacer eso en prosa, que estamos más acostumbrados en la poesía, pero sí, a mí es maravilloso cuando me lo encuentro también en la narrativa. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, a los escritores que vienen por aquí también les pedimos que nos recomienden un libro. En este caso, ¿qué nos has traído? Pues en mi caso he traído este libro, que se llama Miedo, Olvido y Fantasía. Es un libro editado por María Osorio, pero en realidad es un libro basado en una maleta encontrada de papeles, entrevistas, fotos y todo esto de Agustín Penón. Agustín Penón es un escritor que estuvo en los años 50 un año y algo en Granada, y ahí hizo varias entrevistas a los hermanos Rosales y la verdad es que a mucha más gente. Es una investigación sobre García Lorca. Sí, es una investigación sobre la muerte de García Lorca. Yo creo que es la primera investigación seria sobre la muerte de García Lorca, porque ten en cuenta que en los años 50, antes de eso no creo que nadie... y es muy bonito, fácil de leer, es un libro... Es un ensayo. Un ensayo, te transporta a la Granada de la época, y es un libro que la verdad que me impactó muchísimo cuando lo leí. ¿Qué cuenta? Desvélanos un poquito. Bueno, Lorca es un tema en Granada. Básicamente lo más bonito del libro es el trato que tiene él con los granadinos, la Granada de la época, cómo él se introduce en la investigación, y luego lo bueno de este libro es que no hubiera salido si no fuese por Marta Osorio. O sea, el libro se queda... Lo que no se entiende, lo que para mí es un misterio de este libro es que Agustín Penón no decidiera finalmente publicar, hacer un libro con todo este trabajo. Eso es como la gran pregunta que se queda en el aire, ¿por qué no? Es un libro, la verdad, súper interesante. Muy bien, a mí además Lorca, yo también. Gran admiradora sobre todo de su teatro. Me encanta. Y no he leído mucho ensayo sobre él, o sea que le echaré un vistazo. ¿Me lo prestas? Sí, claro que sí. Eso está hecho. Los libros yo siempre digo, aparte de comprarlos, de regalarlos, también hay que prestarlos, ¿no? Que, en fin, tengan varias vidas, ¿no? Por varias manos de lectores. Sí. Bueno, pues después de llevarnos a África, a ver si alguna próxima novela tuya nos lleva a Granada y vemos esas imágenes, esas metáforas tuyas por la ciudad pues es una cosa que se me ha ocurrido también. La verdad es que sería bonito. Fíjate. A trabajar con todo este tipo con esta forma de escritura, con este campo semántico, pero sobre Granada. Qué bonito. Sobre algo que conoces. Sobre algo que sí, sobre algo que he vivido desde siempre. Me encantaría. Empieza con un relato y luego ya vemos, ¿no? ¿Dónde te lleva? Mariana, te cojo la palabra. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Ya saben, los granadinos otro día es hoy, de Eduardo Valero. Esperemos que vaya genial con el libro. Sé que ya está en menos casi un mes agotando la primera edición. Enhorabuena. Y esperemos que sea un éxito, que guste muchísimo, que venga la segunda parte y que venga otro sobre Granada. Y aquí te esperamos para verlo. Yo encantado. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ti, Eduardo. Nada.